Muy buenas noches a todas y todos los presentes. Agradecemos inmensamente su presencia el día de hoy. Mi nombre es Estefanía Belén, soy licenciada en educación, actualmente profesora de filosofía, y esta noche mi rol será el de moderar el debate que lleva por título El Nuevo Testamento y las pretensiones del obispo de Roma. Por el lado de la tesis se encuentra el pastor Esteban Vázquez Cofré. Él es pastor párroco de la Capilla Soli Deo Gloria, profesor de Teología Confesional en la Academia de Instrucción 1517
y es un asiduo escritor y consejero. Él estará esta noche defendiendo la tesis siguiente. En el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Por el otro lado, de la contratesis tenemos a Luis Lisboa. Él es uruguayo, profesión técnico en sistema. Estudió teología en el Seminario Teológico de las Américas y teología práctica en el Seminario Superior de Teología Aplicada. Él esta noche estará defendiendo la contratesis siguiente. En el Nuevo Testamento encontramos suficientes razones para creer que Pedro es cabeza de la iglesia. Bien, estimados señor Esteban Vázquez y Luis Lisboa, antes de comenzar con el debate voy a presentar públicamente cuál va a ser la estructura que esta conversación va a seguir. Se dividirá en 5 puntos. Comenzaremos con la presentación de la tesis. En este caso, el señor Esteban Vázquez va a tener 10 minutos para presentar su tesis, a saber, punto de vista y argumentos pertinentes. Y luego, Luis Lisboa tendrá 10 minutos para presentar su contratesis. Enseguida, pasamos a la segunda etapa del debate, que consiste en réplica. Comienza la tesis y tiene 10 minutos para replicar. Le sigue la contratesis, donde Luis Lisboa tendrá 10 minutos también para replicar. Continuamos, tercera etapa del debate, contrarréplica. Comenzará la tesis, señor Esteban Vázquez, con 5 minutos para presentar su contrarréplica. Y le sigue el señor Luis Lisboa con 5 minutos también para presentar su contrarréplica. A continuación y en penúltimo lugar, vamos a dar espacio a las preguntas de ambas partes. Comienza en este caso preguntando la tesis. Tiene 1 minuto para desarrollar su pregunta y contesta la contratesis. Tiene 3 minutos para presentar su respuesta. Luego, señor Luis Lisboa tiene 1 minuto para presentar su pregunta y la tesis Esteban Vázquez tiene 3 minutos para responder. Finalizamos con las conclusiones y aquí se revierten los roles. Comienza concluyendo Luis Lisboa la contratesis con 3 minutos y finaliza concluyendo la tesis señor Esteban Vázquez 3 minutos. Voy a presentar 3 reglas que se deben seguir en el debate. Primero, deben alinearse a lo largo de toda la discusión crítica en responder a sus tesis y contratesis sin divagar en otros puntos de vista que no corresponden al tema de la conversación. Segundo, les voy a pedir encarecidamente que respeten los tiempos otorgados para debatir. Bien, esto significa que cuando se les otorguen 10 minutos para presentar sus tesis y contratesis, ustedes se encasillan dentro de ese tiempo. Yo apareceré en pantalla cuando quede 1 minuto para que acabe su tiempo. Finalizado el tiempo total del cual usted dispone, voy a proceder a silenciar micrófonos. ¿Bien? Solamente intente englobar su idea. Cuando pasen 10 minutos, 5 segundos y usted no logró englobar su idea, voy a silenciar micrófono. Si logra englobarlo, puede excederse al máximo unos 5 o 6 segunditos. Bien, y obviamente una regla que yo creo que está de más mencionarle en esta ocasión, por la alta calidad de exponente que tenemos, es evitar la descalificación mutua. Bien. Podemos comenzar entonces con nuestro debate. Tiene 10 minutos para presentar su tesis el señor Esteban Vázquez. ¿Se prepara el cronómetro, por favor?
Y les recuerdo que cuando quede un minutito para que acabe su tiempo, yo apareceré en pantalla. Bien, se prepara entonces el cronómetro, 10 minutos. Y les señalo que puede comenzar a partir de ahora. Muy buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por estar presentes en este debate que se hacía esperar ya hacía un tiempo. Mi tesis tiene que ver con que en el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Comenzaré leyendo el párrafo 4146 de Dessinger. El romano pontífice, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. En cambio, el orden de los obispos, que sucede al colegio de los apóstoles, en el magisterio y en el gobierno como pastores, más aún en el que incluso continúa sin cesar el cuerpo apostólico, es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, solo junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza. Ciertamente no se puede ejercer esta potestad a no ser con el consentimiento del romano pontífice. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Luego dice, en el Concilio Vaticano número 1, Dessinger, párrafo 3059, la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tiene el primado sobre todo el orbe, y que el mismo Romano Pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia, y padre y maestro de todos los cristianos, y que al mismo, en la persona del bienaventurado Pedro, le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia Universal, como se contiene hasta en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones. Y el catecismo actual de la Iglesia Católica, en el párrafo 891, dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Pretensiones del Papa de Roma. 4 pretensiones. 1, que él es el vicario de Cristo. 2, que es el pastor y maestro supremo de toda la Iglesia. 3, que su poder o autoridad es plena, suprema y universal. Y 4, que Pedro fue el príncipe de los apóstoles y por lo tanto el obispo de Roma es cabeza de la Iglesia. Todos estos puntos que he señalado son debatibles, pero me voy a limitar a lo que digo en mi tesis. En el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Refutación número 1 a tan repudiable pretensión. El Concilio Vaticano I osó llamar a Pedro y de Pedro a los supuestos papas sucesores de este, príncipe de los apóstoles y también supremo pastor de toda la Iglesia. En realidad, Pedro ostentó tal posición de la que hoy usufructan los sucesores obispos de Roma? No. Pedro nunca ostentó tales títulos, todo lo contrario. Tenemos 2 cartas escritas del apóstol Pedro. Y en esas cartas no existen tales reclamaciones. Primero, en ambas cartas se presenta al igual que otros apóstoles, es decir, apóstol de Jesucristo, ni vicario, ni supremo, ni cabeza de la Iglesia. 2, en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, versículo 1, dice: ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro no pretende ningún título de superioridad por sobre los presbíteros destinatarios de la carta. Lo que sí hace es identificarse como un presbítero al igual que los demás. Y 3, sí, Pedro usa el concepto de supremo, pero no para él, ni para los supuestos sucesores de él, sino para Cristo mismo, cuando en el capítulo 5, versículo 4, dice: así cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita, llamando a Cristo archipóimenos, o pastor supremo,
tal como traduce el erudito católico romano Alonso Treckel. Por lo tanto, sí hay un pastor supremo, dice Pedro. No es él, ni el Papa de Roma, sino Cristo. Refutación número 2 a tan repudiable pretensión. El entramado magisterio de Roma, en su intención de validar la autoridad de sus papas execrables y hacerles parecer ante los laicos y letrados como pastores supremos de la Iglesia, sustentan que tal supremacía se debe a que los obispos de Roma son cabeza de la Iglesia universal. No existe ni una sola ocasión que la autoridad apostólica fundante de la Iglesia en el Nuevo Testamento haya llamado cabeza de la Iglesia a hombre alguno, ni pastores, ni diáconos, ni obispos, ni apóstoles. Nunca llama cabeza a un integrante de los 12 apóstoles, excepto a la persona de Cristo. Pedro usó el vocablo cabeza, él mismo, pero para referirse a Cristo en Hechos capítulo 4, versículo 11, y en la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 7, indicando de que Cristo es la cabeza del ángulo. Y Pablo usó el término muchas veces para aplicarlo a Cristo, el pastor supremo de la iglesia, llamándolo el cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo en Efesios 1:22, Efesios 5:23 y Colosenses 1:18. Refutación número 3 a tan repudiable pretensión. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, jamás indicaron que la iglesia que estaba en Roma tuviese un papa, ni un pastor o maestro supremo. Pedro no era el papa de Roma, pero sí podemos probar por las escrituras que su trabajo estuvo circunscrito principalmente a la iglesia en Jerusalén. En Hechos, al revisar el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 2 se menciona: esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Tenemos entonces en Hechos 15:2 que Pedro está circunscrito al sector de Jerusalén. Pedro se identificó con los cristianos judíos principalmente en Hechos 15, versículos 9 y 11. Pablo indica que Pedro estaba ejerciendo su liderazgo en Jerusalén y no en Roma, cuando uno lee Gálatas capítulo 1, el versículo 15 al 18. Dice: un día, sin embargo, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar a su Hijo en mí. En ese momento no pedí consejo humano, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Por lo tanto, Pablo indica que Pedro estaba en la iglesia en Jerusalén ejerciendo su liderazgo y no en Roma. 14 años después, vuelve Pablo a ir a Jerusalén para presentarse ante quienes la iglesia de Jerusalén consideraba columnas. Y allí estaba nuevamente el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 y el versículo 9. Principalmente el versículo 9 dice: Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Por lo tanto, el apóstol Pablo señala que el apóstol Pedro se encontraba considerado columna en la iglesia en Jerusalén. Por lo demás, Pablo dice que Pedro y los otros 2 columnas reconocieron que el ministerio de Pablo estaba en la jurisdicción de los gentiles y que el apóstol Pedro tenía jurisdicción con los judíos en Gálatas 2, del 7 al 9. Así que si hubiera un papa en Roma, el sector gentil sería Pablo y no Pedro. Roma es gentil, está bajo la jurisdicción apostólica de Pablo y no de Pedro. Por lo tanto, si existiera sucesión apostólica, la iglesia gentil en la sucesión apostólica tendría a Pablo y no a Pedro. Tenemos una carta de Pablo a los romanos escrita en el año 56 y no menciona en ninguna parte a Pedro, ni va dirigida a Pedro, que supuestamente sería el obispo de Roma. Y Lucas, que escribe posiblemente en el año 60 su primera historia eclesiástica, nada dice de Pedro en Roma. Cuando Pablo fue apresado y estuvo bastante tiempo en ese lugar, Lucas y Pablo nada saben del supremo de la iglesia, nada saben del obispo de Roma.
los testigos directos del siglo I, los escritos inspirados del Nuevo Testamento no entregan fundamento que valide a Pedro ni a ningún otro como papa, ni como pastor o maestro supremo de Roma, menos de la Iglesia Universal. Todo es una intriga, es una maraña y un infame fraude conveniente para la estructura papista, que es apóstata y además embaucadora. Bien. Muchas gracias. 10 minutos exactos su presentación, Pastor Esteban Vázquez. Lo voy a quitar de pantalla. Y damos paso entonces al señor Luis Lisboa, que nos va a presentar su contratesis y va a disponer también de 10 minutos para poder realizarlo. Bien, así que tiene 10 minutos. Por favor, preparar el cronómetro, yo le indico desde cuándo, y recuerdo también que cuando le reste solo un minutito para acabar, voy a aparecer en pantalla para no distraerlo con la voz, pero para que esté consciente de cuánto tiempo resta. Bien, puede comenzar entonces a partir de ahora. Solamente te pediría un favor, que me avises con tu voz si podés, porque me tuve que ajustar al tiempo, pensé que iba a ser más tiempo el tema del debate. Él me pasó el domingo, muy tarde, la organización del debate. Esto, la verdad, me limitó bastante, así que te pido un favor que me avises, ¿está? Bien. Ok, gracias. Muy bien. Ustedes están siendo testigos hoy en este debate de cómo mi contraparte trata el tema a debatir como algo simple de resolver. Incluso él va a tratar de llevar algunos de mis argumentos a lo absurdo, como ha de esperarse. Pero en realidad, este debate netamente académico y desde una postura académica es mucho más complejo de tratar. Así lo reconocen eruditos católicos y protestantes que llegan a esa conclusión. Ahora, quiero aclarar que la estructura del colegio episcopal con Pedro a la cabeza, que es lo que yo voy a defender, no es algo que podamos encontrar formalmente y ya funcional en el Nuevo Testamento, ya que la Biblia solo nos cuenta los primeros años de la iglesia, donde la iglesia era informal y estaba en pañales. Pero la Biblia nos brinda total respaldo para una estructuración futura de la iglesia bajo estos parámetros, con un claro Pedro como líder, incluso de los propios apóstoles. Yo voy a mencionar 5 puntos para hablar sobre la autoridad de Pedro. Punto número 1. Simón recibe un nuevo nombre, Cefas, que en arameo es roca, como explica la Biblia protestante, herencia reformada. Y esto lo reconfirma luego Jesucristo una vez más en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Juan Calvino, sobre este pasaje, nos dice lo siguiente, citando Mateo 16:18 en su comentario, dice Juan Calvino: y te digo a ti, con estas palabras, Cristo declara cuán deleitado está con la confesión de Pedro, ya que le otorga una recompensa tan grande, porque aunque ya le había dado a su discípulo Simón este reconocimiento, Pedro recibe un doble honor, el primero de los cuales se relaciona con su ventaja personal y el segundo con su oficio de apóstol. Eres Pedro. Con estas palabras, nuestro Señor le asegura que no fue sin una buena razón por la que anteriormente le había dado este nombre, porque como piedra viva en el templo de Dios conserva su firmeza. Palabras del propio Juan Calvino. Tertuliano, en el siglo II, dice lo siguiente: Pedro es llamado la piedra en la cual la iglesia será construida, quien también obtuvo las llaves del reino de los cielos. Segundo punto, Pedro siempre es el primero de todas las listas. En todas las listas que se mencionan a los apóstoles, Mateo 10, versículo 2 al 4, Marcos 3, versículo 16 al 19, Lucas 6, versículo 13 al 16, Hechos capítulo 1, versículo 13, siempre se menciona a Pedro encabezando la lista de los apóstoles y Judas en último lugar. Tal vez para ustedes esto es una mera coincidencia. Para mí no puede ser coincidencia. Tercer punto. Jesús oró por Pedro, exclusivamente por Pedro. Lucas 22, versículo 31 al 32.
El texto dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Nótese, nótese. Jesús podría haber dicho, yo he rogado por todos, pero no. Jesucristo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ven y confirma a tus hermanos. Aquí claramente vemos cómo Jesucristo está delegándole a Pedro la responsabilidad de cuidar y pastorear a sus propios colegas, los apóstoles. Punto número 4. Jesús edifica su iglesia sobre San Pedro. Jesús le dijo a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Tertuliano de Cartago, en el siglo II, dice, Pedro, que es llamado piedra en que la iglesia será construida, quien también obtuvo las llaves del reino de los cielos. Orígenes dicen, mírenlo a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de todas las piedras, sobre la cual Cristo construyó la iglesia. Afrates, del siglo IV, un padre oriental, dice lo siguiente, el jefe de los apóstoles, el Señor lo aceptó, lo colocó como fundación, lo llamó la roca y estructura de la iglesia. San Gregorio de Niza dice lo siguiente, la memoria de Pedro, el cual es la cabeza de los apóstoles, es la más sólida y firme roca sobre la cual el Salvador construyó su iglesia. Punto número 5. Jesús le da las llaves a Pedro, Mateo 16:19. Dice el texto, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatar en la tierra quedará desatado en el cielo. Es interesante que esto puede ser el cumplimiento de la profecía sobre el reino davídico. Dice Isaías 22, versículo 22. Le daré la responsabilidad de tener las llaves del palacio de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nada lo podrá abrir. Él será como un trono de honor para su familia, y lo haré estar firme como un clavo en la pared sólida. Por supuesto que esto apunta a Jesucristo como el rey del reino davídico, pero mientras no está el rey, todos sabemos que queda el príncipe. Y Pedro es el príncipe de los pastores, como ya lo he demostrado desde la Biblia, incluso desde la patrística. La frase atar y desatar era una idea muy judía que implica un poder legal y judicial. Esto lo vemos en un escrito del judío historiador Flavio Josefo. Dice así esta porción de la historia. Pero estos fariseos, astutamente, se insinuaron poco a poco en su favor y se convirtieron ellos mismos en los verdaderos administradores de los asuntos públicos. Desterraron y redujeron a quienes quisieron, ataron y desataron a los hombres a su antojo y, para decirlo todo de una sola vez, tenían el disfrute de la autoridad real. Flavio Josefo, traducido por William Whiston. Ahora, sobre la sucesión apostólica. Voy a basar la sucesión apostólica sobre el principio de la autoridad. En la iglesia solamente puede ostentar autoridad aquel que la tiene por derecho propio, que es Dios, o aquel que le ha sido conferida o delegada. Estos serían los apóstoles. Voy a mostrar algunos versículos que muestran que los apóstoles recibieron la autoridad. Convocando a los 12, les dio autoridad y el poder sobre todos los demonios y para curar los enfermos. Lucas 9:1. Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se lo retengan, les serán retenidos. Juan 20:21-23, donde queda claro la autoridad incluso para perdonar los pecados. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros como una madre que cuida con cariño a sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segundo punto, los apóstoles desde un inicio entendieron la idea de la necesidad de la sucesión. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos.
el número de los reunidos eran unos 120. Presentaron a dos, a José, llamado Bersabas, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones. Ok. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido. Y este fue el sucesor, ¿verdad?, de Judas, Matías. En Tito encontramos este versículo interesante. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Aquí claramente, queridos amigos, vemos que los apóstoles entendieron la sucesión. Incluso bajo esta sucesión delegaron autoridades en las diferentes iglesias de las diferentes regiones. Tenés el micrófono apagado. Bien, ahora sí, muchas gracias. Concluimos entonces con la primera parte de este debate, que era la presentación de la tesis y la contratesis. Continuamos entonces con nuestra segunda fase, que es la presentación de las réplicas. Bien, recuerdo la tesis presentada por el señor Esteban Vázquez. Su tesis dicta lo siguiente: en el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Y por el otro lado, la contratesis presentada por el señor Luis Lisboa dice: en el Nuevo Testamento encontramos suficientes razones para creer que Pedro es cabeza de la iglesia. Ahora entonces damos paso a la réplica de la tesis y la contratesis. Comienza el señor Esteban Vázquez y tiene 10 minutos para presentar su réplica. Bien, esto va a funcionar al igual que la vez anterior. Le voy a entregar la palabra y usted tiene 10 minutos. Cuando le reste solo una, aparecerá en pantalla para recordarle que ya está a punto de finalizar su exposición. Bien. Puede comenzar entonces a partir de ahora. Lamento mucho, señorita moderadora, que Luis Lisboa no esté respondiendo a la tesis. El 11 de diciembre, a las 12:40 de la madrugada, le envié para que realicemos el debate el martes 19 de diciembre a las 22 horas. Te presento mi tesis. En el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Esperaba la contratesis a mi tesis. Por eso se hacen las tesis y las contratesis. Así se hacen los debates. Bien, como ha salido con Pedro y este primado de Pedro, supuestamente, bueno, voy a refutar igual el punto que ha planteado el señor Lisboa. En la iglesia del siglo I, el primer concilio no fue hecho por el consentimiento de Pedro, primero que nada, ni fue él la autoridad suprema que lo validó. El concilio de Hechos, capítulo 15, fue solicitado por Pablo y Bernabé a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Eso dice Hechos, capítulo 15, versículo 2. Leí en un comentario que la Biblia válida era la Biblia católica. Te voy a leer la Biblia católica, muchachos. Te voy a leer la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, versículo 2. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. No subieron a Pedro. No subieron a Pedro, que acaba de decir recién el señor Lisboa, acaba de decir que Pedro era el supremo pastor, el príncipe de los pastores. No subieron al príncipe de los pastores. Subieron a hablar con los apóstoles y con los ancianos en el primer concilio de la iglesia. Llegado allí, Pablo y Bernabé, no lo recibió un superior que fuese reconocido como el príncipe de los apóstoles. Tampoco el príncipe del consejo apostólico.
No, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos o presbíteros. Hechos 15:4, versión Biblia Católica de Jerusalén. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Bien, para resolver la cuestión, se sesionó entre los apóstoles y los presbíteros. Hechos capítulo 15, versículo 6. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Los apóstoles y los presbíteros. Después de un tiempo de discusión y de argumentos que hubieron, donde participa Pedro, sin duda que sí, participa Pedro. Después de los argumentos, usted va a encontrar que Jacobo tomó la palabra en el capítulo 15 de Hechos. Vamos a ver el versículo. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén, también, versión católica romana, ¿ya? Dice, cuando terminaron de hablar, versículo 13, tomó Santiago la palabra, después de haber hablado Pablo y Bernabé. Antes había hablado Pedro. Se levanta entonces Jacobo y toma la palabra. Escúchenme, dice. Simeón ha referido cómo Dios ya por primera vez intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Biblia de Jerusalén. Con esto concuerda los oráculos de los profetas, según está escrito, después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída y reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo yo, nótese lo que dice Biblia de Jerusalén, Biblia católica, está hablando Santiago o Jacobo. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de su sangre, porque de estos tiempos antiguos Moisés tiene cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en la sinagoga. Quiero poner atención en el versículo 19 cuando dice Santiago, por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles. Esa palabrita que hay allí en el versículo 19, en la traducción católica, la mejor traducción de la Iglesia Católica Romana, la Biblia de Jerusalén, por eso yo juzgo, la palabra griega ocupada aquí es krino, cuyo significado es, y lo leo de un diccionario griego católico romano, de Amador Ángel García Santos, editorial Verbo Divino. Dice así, krino, la palabra griega significa actuar como juez, administrar justicia, dirimir, tomar una decisión. La decisión propuesta por Santiago fue la siguiente: no molestar a los gentiles, pedir a los gentiles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos y de los animales estrangulados. Ante esa decisión juzgada por Jacobo y no por Pedro, los apóstoles, incluyendo a Pedro, los ancianos y la iglesia, eligieron quiénes llevarían a las comunidades gentiles la decisión propuesta por Jacobo en el 15:22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. ¿Qué enviaron en la carta? Enviaron en la carta lo dicho por Jacobo. Lo va a repetir el libro de Hechos. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiendo sabido, etcétera, etcétera. Versículo 23. Ante esa decisión juzgada por Jacobo y no por Pedro, los apóstoles, los ancianos y la iglesia eligieron quienes llevarían a las comunidades gentiles la decisión propuesta por Jacobo. Y la carta
no fue encabezada por algún príncipe de los apóstoles, no fue encabezada por un pastor supremo, no fue encabezada por el obispo o por papa romano, fue encabezada por los apóstoles, los presbíteros y los hermanos. En las páginas del Nuevo Testamento no existe fundamento que valide una jerarquía papal, que haya oficiado como pastor y maestro supremo de todos los fieles. No existe. Por eso, Luis Lisboa, sabiendo que no existe, acaba de decirnos en su tesis, la estructura no está en el siglo I, sino está en el siglo I, por lo tanto, no es una estructura apostólica. Ahora, Pedro tomaba el primer lugar. Si tú lees los evangelios, vas a descubrir con mucha facilidad que Pedro es por naturaleza inquieto, siempre el primero. Pedro es el único resorte que había entre los 12. Jesús hablaba y él hacía toin, se paraba de inmediato. Era el primero en tomar la palabra. Eso le costó caro a Pedro. Caro porque sin decirle Cristo nada, él se levantó y dijo: yo nunca te negaré, aunque todos los otros lo hagan, yo moriré por ti. Así es Pedro. Entonces, encontrar a Pedro saliendo en el Evangelio y a veces en sus cartas, hablando de primero, de que él siempre se adelanta, de que corre, esa es una característica de Pedro, pero no significa de ninguna manera que esa cualidad natural de Pedro lo transforme en el superior entre los apóstoles o en el pastor supremo de la iglesia. La decisión en el Concilio de Jerusalén, lo que se escribió en esa carta no fue lo que dijo Pedro. Lo que se escribió en esa carta y se llevó a todos los gentiles fue lo que juzgó, crinó. Esa es la palabra griega, crinó, cuyo significado dice el diccionario griego católico romano, significa crinó, yo juzgo, que es actuar como juez, administrar justicia, dirimir, tomar una decisión. El que dirimió en el Concilio de Jerusalén fue Jacobo y no Pedro. Y lo que se escribió en el documento para llevar a los gentiles no fueron las palabras de Pedro, fueron las palabras de Jacobo. Por lo tanto, Pedro no era el pastor supremo del colegio apostólico. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Esteban Vázquez. Vamos a dar paso entonces a la réplica de la contratesis. Bien, señor Luis Lisboa dispone también de 10 minutos para presentar su contratesis, o sea, su réplica a la tesis, y se repite lo mismo. Tiene 10 minutos, Okay. Le voy a recordar verbalmente. Ok, igual yo ahora voy a leer del cuaderno igual, así que no pasa nada. Bien, y voy a mencionar también para los espectadores que a partir de ahora, de este momento hasta el final del debate, tanto el pastor Esteban Vázquez como el señor Luis Lisboa van a estar en pantalla para que puedan también ir, como es un debate, ir generando entonces sus cruces de miradas si así lo necesitan. Comenzamos a partir de ahora, tiene sus 10 minutos. Ok, es interesante el gran desconocimiento del pastor sobre la doctrina católica. Desconoce demasiado la doctrina católica, incluso el significado de las palabras. Él dice, no existe vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? Vicario significa el que tiene las voces, el que tiene el poder y las facultades dadas por otras personas. Jesucristo mismo dijo, al que ustedes escuchan, a mí me escucha, y los que lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Cristo mismo está estableciendo que los vicarios de Cristo son los apóstoles. La Iglesia Católica incluso va a usar la palabra vicario para todos los obispos e incluso para todos los apóstoles. Pero de todos estos vicarios va a ser la distinción sobre Pedro, el príncipe de los apóstoles. Dice él, el Papa, él ostentó al título. No vemos a Pedro ostentar, no vemos que Pedro reclame dicha autoridad.
Por supuesto, él tendría que demostrarme en qué momento le negaron a Pedro la autoridad. Porque para reclamar la autoridad, alguien se la tiene que negar. En algún momento de la historia del Nuevo Testamento vemos nosotros a alguien negarle a Pedro su autoridad apostólica, ¿verdad que no? Entonces, como nadie le negó su autoridad, no hay necesidad de que la reclame. La iglesia tenía noción de quién era Pedro, el apóstol de Jesucristo. Dice el amigo, el primer concilio no fue convocado por Pedro, como si eso fuera evidencia de que Pedro no fuera el príncipe de los apóstoles. Desconoce que en la historia de la Iglesia Católica no todos los concilios fueron convocados por el Papa. Es más, ni siquiera en todos los concilios el Papa tuvo que estar presente. Eso no es un problema. No hay necesidad de que el Papa esté en un concilio y no hay necesidad de que siempre el concilio tenga que ser convocado por el propio Papa. Incluso muchos de los concilios fueron convocados por el pueblo, por la iglesia, por los obispos. Por supuesto, el Papa consintió al pedido del pueblo. Por eso no me parece un punto que de verdad sea problemático para la tesis católica. Dice él, cuando Pablo fue a Jerusalén, no fue recibido por el príncipe de los apóstoles o por un papa, como si el papa tuviera que recibir a cada obispo que va a Roma, como si el papa tuviera que recibir a cada persona que va al Vaticano. No hay necesidad de que el apóstol Pedro reciba personalmente a Pablo. No entiendo cómo eso puede refutar la postura católica. Yo le hago una pregunta al pastor. ¿Cómo eso puede refutar la postura católica? ¿Acaso el primado de Pedro o el papado dice en algún lugar que él es el que tiene que recibir a cada visitante o a cada miembro de la iglesia que va al Vaticano? ¿Verdad que no? Entonces, sinceramente, creo que ni siquiera es un argumento a tomar en serio. Dice el amigo, se reunieron los apóstoles y ellos toman la decisión. Jacobo, ¿verdad? Hablando de Hechos 15, ¿no? Jacobo toma la palabra y Jacobo básicamente determina la conclusión del concilio de Hechos 15. Ahora, es interesante que el que comienza dialogando en el concilio de Hechos 15 es Pedro. Y Santiago, cuando toma la palabra, tiene que citar a Pedro. ¿Por qué se saltó esa parte? ¿Por qué no menciona que Santiago, él cuando tomó la palabra, cita a Pedro, menciona a Pedro? ¿Por qué Santiago tendría que hacer mención de Pedro? Justamente porque Pedro tenía una voz relevante para los hermanos. Por eso Santiago, cuando toma la palabra en Hechos 15, él dice, ustedes ya escucharon lo que dijo Pedro. Interesante. Santiago apela a la voz de Pedro, porque Pedro es el príncipe de los pastores. Dice, los hermanos mandaron la carta, ¿verdad?, de la conclusión de Hechos 15, que fue ordenada por Jacobo, como si Pedro no hubiese consentido. Yo hago una pregunta. El hecho de que Jacobo haya mandado esta carta, necesariamente de ahí nosotros seguimos que Pedro no consintió, Pedro no estuvo de acuerdo. ¿Él podría demostrarme que Pedro no estuvo de acuerdo con esta decisión? ¿Acaso el primado de Pedro o el Papa, la figura del Papa, en algún artículo del Catecismo Católico dice necesariamente que él es el que tiene que proponer siempre los concilios? ¿O es él el que tiene que, de forma tajante, determinar todos los asuntos? No. La propia Iglesia Católica nos enseña que el Papa también escucha. El Papa también sabe oír. El Papa escucha a los obispos. Justamente lo que está pasando en estos días. El Papa convocó a un sínodo para escuchar. Así que tampoco es un problema para la doctrina católica. Dice el pastor, Pedro tenía la característica de ser siempre el primero.
como que tenía ese espíritu, ¿no? De estar siempre en todas partes y ser el primero. Entonces esto no justifica que Pedro sea el primero de los apóstoles. Pero qué extraño, su conducta encaja con la característica justamente que tiene que tener el príncipe de los pastores. ¿Será que acaso Cristo mismo no trabajó en la vida de Pedro y Cristo mismo no le dio a Pedro esas características porque Pedro sería el representante de Jesucristo? ¿Será que la conducta propia de Pedro no tiene que ver justamente con la elección de Pedro para su función como el pastor de la iglesia? ¿Acaso esto no tiene que ver con lo que Cristo le dijo a Pedro? Pedro, ve y confirma a tus hermanos. Mira, Satanás me ha pedido zarandear a todos, pero yo he rezado por ti, yo he orado por ti, dice Jesús. No dice por todos, por ti, para que tu fe no falle. Cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. La conducta de Pedro, la forma de actuar de Pedro parece corresponder justamente a la función que Cristo le dio, la función petrina. Nosotros creemos eso, ¿verdad? Que Cristo sabe a quién también elige. Dice, nunca se le llama a nadie cabeza excepto a Cristo. En la Biblia nunca se le llama a nadie cabeza excepto a Cristo. En la Biblia a María se le llama Madre de Dios. ¿A María en la Biblia se le llama Teotocos? No, en la Biblia no se le llama Teotocos y no se le llama Madre de Dios. De hecho, muchos nestorianos que andan por ahí justamente apelan al silencio y dicen, pero en la Biblia a María no se le llama Madre de Dios. En la Biblia no encontramos la Teotocos. Ahora, eso no quiere decir que por inferencia no podemos nosotros entender que María es Madre de Dios. Ahora, la palabra cabeza puede ser implementada en varios sentidos. Cristo es la real cabeza, es la cabeza real de su pueblo. Pedro es la cabeza en el sentido de príncipe, ¿verdad? Es la cabeza principal mientras el rey no está en la tierra. Justamente esto tiene que ver con el reino de Cristo, ¿verdad? Cristo viene a cumplir su reinado. Cristo viene a cumplir su reinado, Cristo viene a gobernar, pero Cristo resucita después de su muerte, vuelve a Dios y deja a un representante. Nosotros también podríamos llamarle perfectamente, en ese sentido, a Pedro la cabeza representante de la cabeza real y absoluta que es Cristo mismo. Dice que Pablo identifica a Pedro con sus hermanos judíos. Eso no es un problema, no es un problema, porque realmente Pedro se identifica con los judíos, pero eso no quiere decir que porque esté identificado con los hermanos judíos, él no tenga autoridad con los hermanos gentiles. De hecho, es Pedro el que predica por primera vez a los gentiles. Es Pedro el que predica por primera vez en los gentiles. De hecho, Santiago, en Hechos 15, va a mencionar a Pedro y lo que hizo Pedro con los gentiles para establecer justamente la norma que se resuelve en el concilio de Hechos 15. Bien, muchas gracias. 10 minutos exactos, señor Luis Lisboa. Y con esta refutación concluimos la segunda parte del debate. Ahora entonces damos paso a la tercera fase, que tiene por nombre contrarréplica y que consiste en entregar respuestas idealmente válidas, bien argumentadas y satisfactorias a las posturas presentadas recientemente. Para ello, la tesis tiene 5 minutos de contrarréplica y luego la contratesis tiene también 5 minutos de contrarréplica. Sin embargo, antes de darles los espacios, vuelvo a recordar a nuestros espectadores cuál es la tesis y contratesis en discusión. Tesis del debate, presentada por Pastor Esteban Vázquez,
dice, en el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. La contratesis, por el otro lado, presentada por el señor Luis Lisboa, señala que en el Nuevo Testamento encontramos suficientes razones para creer que Pedro es cabeza de la Iglesia. Les recuerdo que las contrarrefutaciones o contrarréplicas deben dirigirse a las tesis presentadas por ambas partes. Pastor Esteban Vázquez, entonces, tiene 5 minutos para presentar su contrarréplica a partir de ahora. De tener que tratar de traerlo hacia la tesis, hacia el punto en cuestión, que está muy clara cuál es. Se presentó de manera clara y específica la tesis. ¿Ya? Yo la tengo anotada para no olvidar. En el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Ese es el punto en cuestión. Bien, en verdad, vicario de Cristo, Vicarius Filis Dei, como dice, ¿no es cierto?, ese gorro que usa el Papa, Vicarius Filis Dei, representante del Hijo de Dios. Fíjese que Jesucristo habló de un vicario, habló de un sustituto, de alguien que quedaría en su lugar. Y no dijo que fuese Pedro. En ningún lugar las Escrituras señalan que Pedro sería el vicario de Cristo. Dijo que era necesario que él se fuese porque enviaría otro igual a él, un paráclito, uno igual a él, de la misma naturaleza que él. ¿Ya? Y ese paráclito es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo no es Pedro. Nunca Jesús le dijo a Pedro que sería su vicario. Tampoco los apóstoles se refirieron a Pedro como vicario. Ese es un concepto que pertenece a la estructura del catolicismo romano. No es un vocablo bíblico. El representante de Cristo en la tierra, a quien Él va a dejar mientras Él vuelve al Padre, no os dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Ese es el verdadero vicario de Cristo. Sí es importante darse cuenta en el libro de Hechos, capítulo 15, quién era el que llevó la palabra. Sí es cierto que Jacobo o Santiago citó, ¿no es cierto? Después de que se levanta Pedro, cita Santiago y dice: hermano, escúcheme, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlo al pueblo que cree en su nombre. En realidad no está citando a Pedro, Luis, no está citando a Pedro, no lo cita. Está diciendo claramente, cuando terminaron de hablar, versículo 13, tomó Santiago la palabra y dijo: hermano, escúchenme. Simón ha referido cómo Dios ya por primera vez intervino para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Eso es lo que ha dicho. Y escucharon al hermano Pedro cómo el Señor de entre los gentiles tomó gente para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas. Eso sí citó. Jacobo citó la sola escritura, como nosotros, fieles y firmes protestantes. La sola escritura citó. Y no solo lo cita Jacobo, siempre Pedro en sus cartas cita la sola escritura, como para decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Con respecto a ese concepto de cabeza, claro, siempre se dice de la persona de Cristo y se dice del hombre con respecto del marido con respecto a la esposa, que es cabeza, pero cuando se habla de la iglesia, solo se habla de Cristo como cabeza de la iglesia, y Pedro lo dice así también. Pero cita el hecho, no cita palabras de Pedro, luego cita la escritura para dar autoridad, pero luego está esa palabrita que dice aquí: por esto juzgo que no se debe molestar a los gentiles. ¿Quién dice? Jacobo, Crino, que significa estoy dirimiendo, tomo una decisión,
La decisión es la siguiente: no se molesta a los gentiles y que los gentiles se abstengan de lo contaminado de los ídolos y de los animales estrangulados. Esa no fue un soplo de Pedro a Jacobo. Por lo tanto, no es verdad lo que acabas de señalar, ya no has citado bien el texto. Y por último, recordarte que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿ya? El Papa es el anticristo, ¿ya? Eso sí, pero el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Eso lo sabemos porque Jesús lo dijo. Él tomará mi lugar. Nunca se lo dijo a Pedro, ni tampoco a los apóstoles, porque la iglesia al final siempre fue guiada por el Espíritu. Bien, muchas gracias. Pastor Esteban Vázquez tuvo sus 5 minutos exactos también y le damos el paso al señor Luis Lisboa para presentar su contrarréplica de 5 minutos de igual modo. Puede comenzar a partir de ahora. Ok, perfecto. Es interesante, ¿no?, el sesgo que estamos viendo aquí, ya que anglicanos, luteranos, hasta presbiterianos no tendrían problema con asumir muchos de los puntos que he tocado aquí, pero el sesgo muchas veces nubla. Ahora, el pastor dice que me tiene que traer al tema del debate, porque el tema del debate justamente es: no hay en la Biblia razones para sostener que el Papa es el vicario de Cristo. Es que yo estuve citando la Biblia. Ahora, que lo que yo haya citado a él no le complazca es otra cuestión, pero he citado la Biblia. Dice, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ok, sí, amén. La Iglesia Católica dice amén. Yo digo amén. Todos decimos amén. Pero eso no quiere decir que tampoco, o sea, no quiere decir que no se pueda usar la palabra vicario para los representantes de Cristo. Nos limitamos al diccionario. ¿Qué es vicario? El que tiene las voces, el que tiene el poder y las facultades de otra persona, o aquel que lo sustituye. Entonces yo hago una pregunta. ¿Acaso los apóstoles no son las voces de Cristo? ¿No fueron los apóstoles las voces de Cristo? Cristo no dijo: el que a ustedes los escucha, me escucha a mí. Por ende, por concepto, ahí tenemos vicarios. Por concepto, tenemos vicario. Él no podría negar que la palabra vicario no puede aplicar para los apóstoles. ¿Por qué? Porque por el propio concepto de la palabra vicario aplica a perfección. Que él no quiera aplicársela no quiere decir que por la definición no aplique. Por la definición aplica perfectamente para todos los apóstoles, para todos los obispos y exclusivamente para el representante de Pedro, de Jesucristo, que es Pedro mismo el que recibe las llaves del reino. Él dice, ¿no?, sobre Hechos de los Apóstoles. Santiago no se refiere a Pedro, se refiere al hecho, a lo que vivió Pedro con los gentiles. Pero sin embargo, él que dice que yo no he leído bien, Santiago dice, ya escucharon a Pedro. A ver, ¿fui yo el que no leí bien? ¿Fui yo el que no leí bien? El texto dice, ya escucharon a Pedro, ya escucharon a Pedro. Santiago dice, ya escucharon a Pedro. Por lo tanto, Santiago sí hace mención de Pedro y hace mención a lo que Pedro les contó. ¿Por qué? Porque Santiago sabe que lo que Pedro va a decir ahí es de suma importancia y que van a escuchar a Pedro. Santiago sabe y da por hecho de que van a escuchar a Pedro, porque Pedro es escuchado. Cuando Pedro se levanta y se pone en pie para elegir el sucesor, ¿verdad?, de Judas, y ahí tenemos una prueba de la sucesión apostólica, Pedro no se levanta y dice, señores, yo les sugiero a ustedes, ¿qué les parece si elegimos un sucesor para Judas? No es lo que dice el texto. El texto dice que Pedro se levantó y dijo, señores, las escrituras
Miren, Pedro como apóstol, representante de Cristo, toma esa tesitura totalmente autoritativa y dice, las escrituras nos enseñan que Judas iba a traicionar al Señor y que nosotros debemos de buscar un sucesor para Judas. Por supuesto que después él escucha las diferentes propuestas en el método de la elección, porque, una vez más, la doctrina católica sobre el primado de Pedro, sobre la autoridad de Pedro, no dice en ninguna parte que el Papa, el sucesor de Pedro, no pueda escuchar y no pueda ser aconsejado. Claro que puede ser aconsejado. Por eso, cuando él dice que Santiago es el que juzga y eso como que demostraría que Pedro no tiene autoridad, es una falacia. Porque la doctrina católica no dice por ninguna parte que el hecho de que el Papa sea sucesor de Pedro no pueda permitir que otros tomen carta en los asuntos doctrinales de la iglesia, incluso juzguen. Pero siempre Pedro terminará consintiendo. Yo hago esta pregunta, ¿él podría demostrar que Pedro no consintió con lo que Santiago dijo? Muchas gracias. Señor Luis Lisboa cumplió exactamente también sus 5 minutos. Y con esto ya cerramos las fases de réplicas y contrarréplicas. Estamos acercándonos al final de este debate con la penúltima fase que consiste en preguntas. Comienza preguntando el pastor Esteban Vázquez. Le recuerdo, señor Esteban, que tiene solamente 1 minuto para plantear la pregunta. Bien. Y el señor Luis Lisboa tiene 3 minutos para responder la pregunta hecha. Bien. Entonces, pastor Esteban, tiene su minuto para preguntar a partir de ahora. Luis Lisboa, ¿puedes demostrar que en la iglesia del siglo I, en vida de los apóstoles, puedes demostrar que en la iglesia del siglo I, Pedro era el príncipe de los apóstoles, que ejerció plena potestad para regir y gobernar como pastor y maestro supremo las comunidades del primer siglo? ¿Puedes demostrarlo? Sí, perfectamente, perfectamente. Puedo demostrar que Pedro tenía las facultades como para ejercer esa autoridad. Por supuesto que el contexto histórico, una iglesia perseguida, una iglesia informal, no permitía muchas veces que esto se llegara a formalizar o a darse como es el ideal, ¿no? Propuesto por el mismo Cristo. Ahora, Jesucristo, ¿a quién le dijo, ve y pastorea a mis ovejas? Se lo dijo a Pedro. O sea que apelando al mismo Jesucristo, yo puedo demostrar que Jesucristo es el pastor de todas las ovejas, porque se lo dijo a Pedro. No se lo dijo a Pablo, no se lo dijo a Santiago, no se lo dijo a ningún otro. Se lo dijo exclusivamente a Pedro, a quien le dio las llaves y a quien le dijo, a ti te doy las llaves del reino. A ti, Pedro, a ti, Pedro. La misma persona a la cual Cristo le dijo, ve y confirma a tus hermanos. La misma persona a la cual Cristo le dijo, si me amas, pastorea a mis ovejas. Eso para mí es demostración clara y contundente de que Pedro era el príncipe de los pastores, que Pedro es el representante legal de Cristo. Bien. ¿Da por respondida su pregunta? Porque sí, le resta. Bien. Ok, entonces ahora, señor Luis Lisboa, tiene usted 1 minuto para presentar su pregunta y al igual que usted le vamos a dar de inmediato el paso al pastor Esteban para que responda. 1 minuto para presentar su pregunta entonces a partir de ahora. Ok, mi pregunta para el pastor Esteban es la siguiente. ¿Qué significa para él cuando Jesucristo le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos?
No sé dónde está la cita que acabas de mencionar. Ya, no sé dónde está la cita que acabas de mencionar. Lo que yo te podría decir es que eso se lo dijo a todos los apóstoles. En el Evangelio de Juan, esas palabras, a ti te doy las llaves del cielo, se la dijo a todos los apóstoles. Ahora, respecto a las llaves, se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis. Ya, las llaves se vuelven a mencionar y dice que Cristo es el que posee tales llaves, que el que abre y nadie cierra, ¿no es cierto? El que cierra y nada abre. Pero que le haya entregado llaves para transformarse en el pastor supremo y maestro supremo de las comunidades del primer siglo, no es correcto. No es correcto porque te vuelvo a repetir lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, Luis. Eso lo reconocieron los propios apóstoles. Reconocieron que quien iba a ser el apóstol de los gentiles era Pablo. Y el apóstol de los judíos era Pedro, quien llevó las llaves, que son conceptos distintos al que tiene el catolicismo romano con lo que señalamos nosotros en el catecismo de Heidelberg. Ya es una cuestión como para debatir largo. Esas llaves, que es la predicación del evangelio con la que se abre el cielo, con la que se abre el cielo, es el evangelio, y con la que se cierra el cielo. Es cuando la iglesia disciplina o excomulga a alguien de la comunidad, pero se abre el cielo con la predicación del evangelio. Esa predicación del evangelio la usó el apóstol Pablo en todos los gentiles. Así que Pedro no abre las puertas de los gentiles. Pablo predica el primer sermón a Cornelio para que entienda de que el evangelio no era para los judíos. La mentalidad judía es difícil de sacarla de Pedro. Y lo llevó para que le predicara a Cornelio. Pero a quien dejó a cargo de predicar mi evangelio, dice Pablo, mi evangelio, y cualquiera que anuncie un evangelio distinto al que yo les he predicado, esa palabra que abre el cielo, Pablo la predicó a todos nosotros los gentiles. De manera que el alcance de las llaves para abrir el cielo es mucho más amplio en el apóstol Pablo que en el apóstol Pedro, que quedó siendo el apóstol de los judíos, el que proclamaba el evangelio entre los judíos. Bien, muchas gracias a ambas partes por sus preguntas y respuestas. Finalizamos este debate con las conclusiones. Bien, última parte, solo para concluir ya, para ir finalizando, presenta sus conclusiones. En primer lugar, en este caso, señor Luis Lisboa, la contratesis. Tiene 3 minutos para presentar su conclusión final. Ok. Ustedes pudieron ver que en la pregunta que yo hice, ¿no? ¿Qué significaba para él la llave? Él dice que esa llave se le dio a todos los apóstoles. No, se le dio a Pedro. En otro texto se dice que se le dio el poder de atar y desatar, pero eso no es la llave. Ahora, el poder de atar y desatar, sí, lo tienen todos los apóstoles, en virtud de la unidad que tienen con Pedro, porque Pedro es el que recibe las llaves. Él dice que Pedro no abrió las puertas a los gentiles. Qué extraño, porque justamente la misión que se le va a dar a Pablo, a Bernabé y a los que son enviados a los gentiles va a ser en base al testimonio que va a dar Pedro justamente en Hechos 15. Santiago va a apelar al testimonio de Pedro y a su experiencia con los gentiles para justamente fomentar la predicación del evangelio a todos los gentiles. Y Pablo y Bernabé van a ser enviados a predicar a los gentiles y a pasar por diferentes iglesias en base justamente a lo que Santiago deduce, tomando en cuenta la experiencia de Pedro que le predicó a los gentiles. Por ende, Pedro sí abrió las puertas del cielo en el Pentecostés, abrió las puertas del cielo en la predicándole, ¿verdad?, a los gentiles, pero no solamente, la llave no tiene solamente que ver con esto, tiene también que ver con esa función legal. Por supuesto, él le da otra interpretación
a la palabra llave. Ahora, visto desde el contexto, porque él tiene que descontextualizar, visto desde el contexto, la palabra llave tiene una idea del tiempo. La palabra llave tiene que ver con el poder, con la autoridad que recibe alguien en una ciudad, en un reino. Pedro recibe las llaves del reino como sucesor, o vamos a decir así, representante, como representante de Cristo. Por supuesto, él dice en Apocalipsis, el que tiene las llaves es Cristo. Por supuesto, porque las llaves le pertenecen a Cristo. Él es el rey verdadero, pero mientras no está en su ausencia, estas llaves le fueron concedidas a Pedro, porque Pedro es el vicario de Cristo, el representante de Cristo, es a quien Jesucristo le entrega la llave hasta su regreso. Y en virtud a la unidad que tienen los apóstoles con Pedro, todos tienen la facultad de atar y desatar, que básicamente es perdonar pecados, absolver, abrirle la puerta de la comunión con el pueblo de Dios a las personas. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos este debate con las conclusiones que presenta la tesis. En este caso, el pastor Esteban Vázquez tiene 3 minutos para hacerlo a partir de ahora. Las únicas llaves que conocemos para entrar al cielo es el Evangelio. Ningún hombre, gracias a Dios, ningún hombre tiene ese poder, porque caramba que han abusado los papas del poder de las llaves. Cómo castigaron y oprimieron a una cantidad inmensa de personas en todo el occidente. Gracias a Dios, que lo único que abre el cielo es la persona del Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvados. El Evangelio no está en manos de un hombre, porque si de eso se tratara, todos los protestantes, evangélicos y no católicos romanos estaríamos condenados al infierno por las llaves de San Pedro, que estarían en manos de papas corruptos y degenerados que han hecho historia hasta el día de hoy en el catolicismo romano. Para finalizar, voy a sustentar mi tesis con la que yo planteé y voy a citar al profesor de teología de Tubinga, activo participante y perito en el Vaticano II, profesor emérito que estudió filosofía y teología en Roma, Hans King. Dice en su libro ¿Tiene salvación la Iglesia? ¿Qué es lo que puede verificarse históricamente? Dice él. En el Nuevo Testamento no se dice ni una sola palabra de que Pedro estuviese en Roma. Mucho menos se menciona un sucesor de Pedro, vinculado además a Roma. Tampoco existe ningún testimonio fidedigno de que Pedro, a diferencia de Pablo, quien era un ciudadano romano y hablaba griego perfectamente, un inculto pescador judío de nombre Simón, estuviera nunca al frente de la Iglesia de Roma en calidad de presidente o episcopo. Es por ello Roma la madre de todas las iglesias, como todavía hoy sugiere la pomposa inscripción en la Basílica de San Juan de Letrán, la originaria iglesia episcopal romana, cabeza y madre de todas las iglesias de la ciudad y del orbe. No, escribe este teólogo católico romano. No, la comunidad, cabeza y madre del cristianismo primitivo es indiscutiblemente Jerusalén, no Roma. Por lo que respecta a los primeros siglos, no cabe hablar de un primado de jurisdicción de la comunidad romana ni del obispo de Roma, y menos de una primacía bíblicamente fundamentada. Lo que este profesor de teología hace, teología católica, lo que ha dicho, lo pone entre los pocos teólogos decentes que reconocen que en el Nuevo Testamento no existe fundamento que valide al Papa de Roma como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Los evangélicos apóstatas, los renegados del protestantismo, saltan hacia la barca papista, creyendo hallar en ella salvación, y no se dan cuenta que las eminencias que un día tuvo Roma saltan de aquella religión prostituida, porque se han dado cuenta que todo el constructo de su jerarquía no es ni santo, ni católico, ni apostólico, ni uno. Gracias. Muchas gracias, Pastor Esteban Vázquez. Con estas conclusiones, entonces, finalizamos este debate denominado El Nuevo Testamento y las pretensiones del Obispo de Roma. Agradecemos enormemente a nuestros expositores, señor Luis Lisboa y señor Esteban Vázquez, y reiteramos nuestros agradecimientos a los espectadores por seguir este debate.
Recordemos que el diálogo crítico y argumentativo es la vía de la construcción válida de conocimiento y la manera razonable de confrontar puntos de vista opuestos. Ahora está en sus manos, estimados espectadores, sopesar y juzgar la validez, la calidad argumentativa y la lógica de los exponentes. Nuevamente, muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos.